Hola, buenas noches a todos. Mi nombre es Enrique Urías y junto con mi novia Estrella Espinosa nos dedicamos a impartir cursos, talleres y asesoría personalizada en materia de educación financiera. Le enseñamos a la gente cómo manejar sus finanzas personales y les ayudamos a que el dinero les rinda más. En este video voy a adaptar un webinar gratuito que impartí hace unas semanas donde hablábamos sobre básicos de los impuestos. Como en la escuela no nos suelen enseñar temas relacionados con el SAT, bueno, sí, si cursas contabilidad, pero para las personas que cursan otro tipo de carreras o estudios, ¿no? Y pues es un básico para cualquier trabajo, para cualquier negocio, para casi cualquier actividad económica. Entonces, en este video, en unos 10 minutos, vamos a hablar de lo básico de los impuestos. Si no fuera suficiente el tiempo, lo vamos a dividir en dos partes, ¿sí? Esos son los temas que vamos a platicar. Vamos a hablar sobre introducción a los impuestos, sobre el RFC, cómo se clasifican los impuestos, la personalidad jurídica, regímenes fiscales, el SAT, las declaraciones de impuestos, las claves de acceso y firmado electrónico, los FDIs o facturas y las deducciones personales. Primero, en tema introductorio, el documento donde de manera primordial se nos obliga al pago de impuestos es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Aquí lo puse de manera abreviada. Si en cualquier documento llegan a ver las siglas CPEUM, significa Constitución. La Constitución en su artículo 31 en la fracción número 4, aquí lo puse en palabras resumidas, el texto así completo, luego se los escribo aquí en alguno de los comentarios. Artículo 31, fracción 4 de la Constitución, todos los mexicanos estamos obligados a contribuir al gasto público. ¿Qué significa? Pagar impuestos. De esta sección de la Constitución se desprenden leyes secundarias. Una de ellas es el Código Fiscal de la Federación. Acá lo abrevié, lo puse como CFF, así que si en algún documento ven estas siglas se refiere a el Código Fiscal de la Federación, que es la ley que explica el tema relacionado a los impuestos de manera general, quiénes están obligados a pagarlos, cómo, cuándo, dónde, por qué, cuándo es el tema de la autodeterminación de los mismos, cuándo nos los impone la autoridad, temas como multas, temas como delitos fiscales, infracciones fiscales, las declaraciones, etcétera. El artículo 2 del Código Fiscal de la Federación menciona que estamos obligados a contribuir al gasto público. Este dinero que vamos a aportar se denominan contribuciones y esta es la lista de algunas de las clasificaciones de las contribuciones: impuestos, impuestos sobre la renta, o sea, ISR, IVA, IEPS, ISAN, ISAI, etcétera. Son aquellas la ley así como lo tiene redactado dice que son aquellos pagos que vamos a realizar cuando la ley diga que tenemos que hacerlos, siempre y cuando no sean ninguno de los que vienen en los renglones del 2 en adelante. Medio extraño el cómo viene expresado. Además de los impuestos, otros tipos de contribuciones son las aportaciones de seguridad social, pagos relacionados con el IMSS, con el ISSSTE, con el Afore, con el Infonavit, con el Fobiste, etc. Contribuciones de mejora, que son pagos que realizamos cuando un sector de la población específicamente se va a ver directamente beneficiado con la elaboración de una obra, por ejemplo, una obra pública. Pagos relacionados con derechos, productos y aprovechamientos son aquellos que tienen que ver con servicios que nos brinda el gobierno entre sus actividades ordinarias, como cuando pedimos que nos impriman un acta de nacimiento, cuando pedimos que nos impriman una carta de antecedentes no penales, el pasaporte, entre otros tantos. Haciendo alusión a los impuestos, en este pequeño diagrama en forma de círculos que puse en pantalla, Constitución Política de los Estados Unidos, de aquí se desprende de su artículo 31, fracción 4, leyes reglamentarias. El Código Fiscal de la Federación es uno de ellos. Y después de este se desprenden otras, una ley para cada impuesto. Hay una LISR, o sea, ley del impuesto sobre la renta, impuesto que se calcula hacia nuestras utilidades. Dediquémonos a lo que nos dediquemos. Una LIVA, que es la ley del impuesto al valor agregado o ley del IVA, este famoso 16% que nos agregan a todos los bienes y servicios que compramos, y la LIEPS, que es la ley del impuesto especial sobre producción y servicios, impuesto a los dulces, a la comida chatarra, al alcohol, al tabaco, a la gasolina y a cosas que el SAT considera lujos, peligrosas o dañinas.
que en este paquete económico 2026 va a agravarse IEPS en los videojuegos violentos. De ese tema luego vamos a hablar en posteriores videos. Personalidad jurídica. El Código Civil Federal, aquí lo abrevié, CSF. Hay un Código Civil para cada estado de la República. Habla sobre algo denominado personalidad jurídica, que es la capacidad que tenemos los individuos para tener derechos y obligaciones. En sus artículos 22, 23 y 24 se menciona sobre las personas físicas. La personalidad jurídica clasifica a los entes en dos grupos, las personas físicas y las morales. Artículos del Código Civil Federal 22 a 24 menciona que aquellas personas en lo individual, con nombre y apellido, desde el momento en el que nacemos tendremos derechos y obligaciones desde el momento en que cumplamos la mayoría de la edad. Hace alusión a personas individuales con nombre y apellido. Y las personas morales, artículos del 25 al 28 del Código Civil Federal, son aquellas personas físicas que se agrupan para llevar a cabo un fin común. En este caso, ejemplos de ellos son los organismos gubernamentales, las sociedades mercantiles, las sociedades civiles, las asociaciones civiles, y otro tipo de agrupaciones que ahorita en este momento no se me ocurre, pero pueden ser las sociedades cooperativas, las asociaciones en participación, organismos sin fines de lucro, entre otros. ¿Esto qué significa? Que si por ejemplo yo tengo, por ejemplo, Enrique Urias Godínez, es una persona física, tiene derechos, tiene obligaciones, puede hacer actividades económicas por su propia cuenta. Pero ahora si por ejemplo yo tengo a 5 personas diferentes con nombre y apellido y estas 5 se agrupan para crear un ente nuevo que va a tener un nombre, este ente nuevo va a ser una persona moral. Las personas, ya sean físicas o morales, depende de a qué se dediquen con exactitud. El SAT los agrupa en secciones, donde a cada grupo de contribuyentes, que es así como los llama el SAT a las personas que pagamos impuestos, les va a aplicar fórmulas específicas para su pago de impuestos dependiendo de qué se dediquen. Las personas morales, que son las sociedades mercantiles, empresas, sociedades y agrupaciones, las clasifica en 5 grupos grandes, 6 grupos, los cuales aquí puse en pantalla. De manera general, la mayoría de las sociedades mercantiles, empresas y entidades económicas figuran en el régimen general de ley de las personas morales. Tienen ingresos, tienen gastos, tienen utilidades, pagan impuestos sobre la renta, pagan impuesto al valor agregado, pagan IEPS, tienen características generales. Tienen ingresos nominales, tienen costo de venta, tienen inversiones, tienen gastos, tienen pérdidas de años pasados y demás. Hay otras personas morales con características un poco diferentes o especiales. Por ejemplo, las del primer renglón, personas morales del régimen general de ley, son organismos con fines lucrativos. Una empresa se crea efectivamente para ganar dinero como tal. El renglón número 2, personas morales no lucrativas, son aquellas que no buscan el obtener utilidades. Sí las necesitan, obviamente, para poder funcionar, pero no es su fin primordial. Aquellas beneficencias sin fines de lucro, por ejemplo, aquellas que buscan ayudar a algún sector de la sociedad, gente que ayuda a personas discapacitadas, alcohólicos anónimos, a los animales, que se dedican a actividades de investigación, entre otras, que si bien necesitan ingresos para poder funcionar, no fueron creadas para generar ganancias, fueron creadas para ayudar a un sector específico de la sociedad o para llevar a cabo alguna actividad determinada. Y claro, en el camino y de manera secundaria van a tener que generar ingresos para poder subsistir. Estas suelen subsistir de donativos. Tercer bloque, personas morales en el régimen simplificado de confianza. Tienen particularidades especiales que, en comparación con la primera, a estas les dan beneficios adicionales. Tienen tasas especiales de depreciación, no tienen que manejar temas relacionados con inventarios o costos de venta para el cálculo de sus impuestos, tienen un tope para el tema de sus operaciones, 35 millones de pesos en ingresos y demás que veremos más adelante en otros videos. Asimismo está el régimen de coordinados. Si la empresa se dedica al autotransporte terrestre de mercancía o de bienes,
les dan beneficios, por ejemplo, temas relacionados con la comprobación de los gastos. Asimismo, el número 5, régimen de las actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras. Aplica para personas que se ubican en el sector primario, que se dedican a agricultura, ganadería, pesca, silvicultura y actividades primarias. Número 6, que veo que no le puse el número 6, pero es el régimen opcional para grupos de sociedades. Es cuando yo tengo varias empresas y estas empresas figuran como un grupo empresarial. ¿Qué significa? Tenemos 3 empresas, las 3 empresas le pertenecen a los mismos dueños y estas figuran como un bloque corporativo donde van a tener la facilidad de que al formar parte de un grupo que les pertenece a los mismos dueños, les dan el beneficio de que los impuestos los pueden pagar a crédito o más bien de manera diferida. Los calculo ahorita, los pago después, porque cuando los pague después voy a hacer un recálculo para corroborar si las pérdidas de uno pueden ser absorbidas con el tema de las utilidades de otro. Eso en personas morales. Ahora, en personas físicas, que son entes individuales que se dedican a actividades económicas por su propia cuenta y a su nombre, figuran los 10 que menciono aquí. En realidad hay más, englobé 10 que son los más generales. Primero, régimen de sueldos y salarios. Personas que tienen una jornada laboral de 8 horas, descansan un día a la semana, tienen un patrón, tienen un sueldo fijo, quincenal, mensual, semanal, decenal, y es obligación del patrón calcular los impuestos y cuando nos paguen, ya pagarnos sin ese ISR. Régimen de actividades empresariales y profesionales. Son personas que tienen un negocio propio, ya sea que venden algún bien o servicio o que brindan una actividad como tal, ya sea profesional, ya sea que manejen, que otorguen un oficio o que otorguen un servicio para el que requieran una cédula profesional. Esto, personas con negocio propio. Los renglones 3 y 4, régimen de incorporación fiscal, mejor conocidos como RIF, son versiones en miniatura o menores del régimen de actividades empresariales. Les aplican descuentos, declaran cada 2 meses y otras características que platicaremos más adelante. Régimen simplificado de confianza, también es una versión miniatura del régimen de actividades empresariales. Tienen tasas preferenciales de impuestos, tasas más reducidas, tienen facilidades para hacer sus declaraciones y otros temas que veremos más adelante. Número 5, si manejan Uber, Didi, Driver, Amazon, Mercado Libre, Airbnb, entre otros, existe el esquema de plataformas tecnológicas, personas que se dan de alta para trabajar a través de una plataforma tecnológica donde la plataforma no es nuestro patrón, sino que nos funciona para llevar a cabo nuestra actividad independiente. Número 6, arrendamiento. Si yo poseo un edificio, una bodega, un local comercial, oficinas, una casa y la pongo en alquiler o renta para que alguien más la use y me pague por ello, estaré en el régimen de arrendamiento. Si yo ahorro en CETES, en SOFIPOS, en cuentas bancarias que me otorguen rendimiento, generaré ingresos en el régimen de intereses. Si yo tengo bienes muebles que voy a vender, entro en los regímenes de enajenación y adquisición de bienes. Bueno, son separados, aquí los puse en el mismo renglón. Si yo tengo un negocio y este negocio me genera ganancias, estoy en el régimen de dividendos. Si yo tengo otros ingresos no catalogados en los demás renglones, entro en el régimen de otros ingresos. Por ejemplo, si percibo regalías, es un ejemplo. Los impuestos se clasifican en 3. Impuestos relacionados con las utilidades, aquí los puse. Impuestos sobre la renta. Renta significa rentabilidad, o sea, ganancia. Impuesto sobre la renta no significa que me voy a dedicar a rentar una casa y me van a cobrar por él, no. Hablando en términos financieros, renta significa rentabilidad. Y entonces yo tengo ingresos, tengo gastos y al neto que me queda es al que se le aplican tasas de ISR. También hay otros impuestos que son indirectos. Si yo vendo algo, no me los cobran a mí, se los cobran a mi cliente. El IVA y el IEPS son ejemplos de ellos. Asimismo, estos impuestos que menciono son parejos a nivel nacional. En todo México hay ISR, IVA y IEPS, pero a su vez hay impuestos que aplican por estado de la República. Por ejemplo, el impuesto sobre nómina o ISN o el impuesto sobre hospedaje, el ISH. Y a su vez en cada uno de los municipios de cada uno de los estados hay impuestos locales, por ejemplo, el impuesto predial. Y ya casi para terminar, vamos a hablar sobre el RFC. Nosotros como personas que pagamos impuestos, el SAT nos denomina contribuyentes, aquellas personas que contribuyen al pago de impuestos, porque la ley dice que tenemos que contribuir al gasto público. El RFC es una clave alfanumérica que va a servirle como número de control de nosotros como contribuyentes, así como
La RENAPO nos da un código denominado CURP como ciudadanos mexicanos existentes. El SAT también nos brinda un código de esta manera, el Registro Federal de Contribuyentes. Y este código lo vamos a requerir cada que hagamos temas o asuntos relacionados con el SAT y con el pago de impuestos. Aquí puse las siglas RFC, Registro Federal de Contribuyentes. ¿Cómo se conforma? Aquí puse un nombre hipotético, Peter Parker Madrigal. Puse una fecha de nacimiento, 6 de marzo del 93. El RFC no necesitan aprendérselo de memoria, solo hay que saber cómo se conforma. Se conforma utilizando las primeras dos letras del primer apellido. Parker en este caso, la P y la A. Aquí están. La primera letra del segundo apellido, M de Madrigal. Y la primera letra del primer nombre, la P de Parker. Seguidos de los dos dígitos de mi año de nacimiento, 93, dos dígitos del mes de nacimiento, 03, dos dígitos del día de nacimiento, 06. Los últimos tres que subrayé al final se denominan homoclave y son letras y números que de manera aleatoria elige el SAT y nos los asigna. Nosotros no podemos crear o inventar el RFC o solamente dejarlo sin lo subrayado. El RFC se compone de estos 13 caracteres. 4 letras relacionadas con nombre y apellidos, 6 dígitos relacionados con fecha de nacimiento y 3 dígitos aleatorios denominados homoclave. Aunque en Internet existen sistemas que pueden calcular nuestro RFC y nos pueden brindar esos últimos 3 dígitos, la manera oficial de obtenerlos es mediante un documento que nos brinda el SAT cuando nos damos de alta, y cuando ya dados de alta vamos a que nos reimpriman este documento de nuestro Registro Federal de Contribuyentes. Ahorita veo que ya demoré más de 10 minutos y como deseamos que estos videos sean cortos para que no sea agobiante el que vean tanta información financiera de sopetón, este video lo vamos a terminar aquí y vamos a hacer una segunda parte del mismo que dure aproximadamente 10 minutos explicando el resto de temas básicos. Más temas como este nosotros los impartimos en talleres de forma presencial, talleres en línea, asesorías personalizadas, así como contenido que estamos publicando en Facebook. Mi nombre es Enrique Urías y junto con mi novia Estrella Espinosa nos dedicamos a impartir conocimiento relacionado con la materia de educación financiera. Espero que el video les haya sido de su agrado y si desean que publiquemos más contenido, no solo en materia contable como ya hay 2 videos y no solo en materia fiscal como este, sino en materia relacionada con ahorro para el retiro o afores, en materia de emprendimiento, de ahorro, presupuesto y finanzas personales, en materia de inversiones y demás temas que tengan que ver con dinero. Apóyennos compartiendo el video con más personas, nos va a ayudar. Si vemos que la gente reproduce los videos, les gustan, los comparten y escriben cosas en los comentarios mencionando que les agrada que expliquemos estos temas, con todo gusto vamos a elaborar más videos así. Si se quedaron viendo este video hasta el final y los demás, les agradecemos mucho. Gracias.